también esta noche que nos tiene acá reunidos. Bendiga pues a nuestro hermano que nos acompaña. Dios le bendiga, hermano. Hermano, que sea bienvenido a este lugar. Y así a cada uno de nosotros que el Señor pues nos da este nuevo día para poder reunir y poderle cantar al Señor. Bendiga también a nuestro hermano que nos ha leído su palabra y Dios le bendiga. nos ha predicado acerca de ella. Voy pues a darle lectura a los versículos, hermanos, en los que leyó nuestro hermano. Y dice Proverbios 30, versículo 24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. La hormiga, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacio del rey. Nos ilustra el Señor a través de estos ejemplos, hermanos, de las cosas o la creación misma que Dios ha hecho y de las cuales pues, o por las cuales Él nos enseña, de cómo pues Dios a la creación ha preparado o ha equipado con esas, hermanos, facultades para poder hacer cosas, hermanos, que reflejan la sabiduría de Dios. Amén, hermano. Y es que ellos pues Dios les da ese conocimiento para poder ellas pues, mostrar, hermanos, hermanos, lo que Dios, hermanos, es capaz de hacer. Y pues gracias a Dios que ellas nos enseñan a nosotros que tenemos, hermanos, en la creación tenemos, hermanos, la supremacía, digamos, tenemos el primer lugar, porque, hermanos, a diferencia de los animales, nosotros somos, hermanos, distintos, porque Él dice que, hermanos, a toda la creación, dice, los asimila, hermanos, como algo, hermanos, que simplemente Dios ha creado, mas sin embargo, al ser humano le dice que a Él le ha dado, hermanos, la capacidad, hermanos, hermanos, la esencia de ser, hermanos, como Dios. Dice que Él nos ha hecho a imagen de Dios. Nosotros Amén. tenemos, hermanos, la imagen de Dios en nosotros. Y es porque Dios, hermanos, ha puesto en nosotros algo distinto a diferencia de los animales. Sin embargo, pues si ponemos a pesar, hermanos, esas dos diferencias que hay entre el hombre y la creación de Dios, pues Dios dice que hay creación que es más sabia que los hombres. Y eso pues nos lleva a nosotros a pensar de que Dios, hermanos, ha puesto, hermanos, ejemplos en nuestra vida para hacernos entender, hermanos, de que nosotros pues no debemos, hermanos, quedarnos, hermanos, en un nivel, hermanos, secundario a la creación, sino que debemos nosotros, hermanos, igual que ellos, que Dios los ha preparado, hermanos, para una finalidad en la vida, hermanos, dar uso a esas habilidades que Dios les ha dado. Y eso pues nos lleva a nosotros a pensar y a decir por qué razón, qué causa o motivo es por la cual yo existo. Y eso es lo que nosotros debemos darnos cuenta, de que existe una razón por la cual nosotros existimos. Dios nos ha creado para un propósito determinado en la vida. Y es, hermanos, de forma de hermanos, como hermanos vergonzoso, hermanos, de que la creación, hermanos, cumpla con un propósito de Dios establecido, y nosotros como seres humanos no podamos, hermanos, llenar, hermanos, aquel propósito por el cual Dios nos llamó y nos creó en la vida. Entonces Dios nos dice, hay creación, hay animales pequeños, pero que son más sabios que los sabios. Y eso a nosotros nos hace ver, hermanos, de que nosotros debemos, al igual que ellos, hermanos, tener, hermanos, una razón y funcionar por la razón por la cual Dios nos ha creado a cada uno de nosotros. Amén. Y nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, y por lo tanto debemos, hermanos, de reflejar, hermanos, la imagen de Dios en nuestra vida, como, hermanos, como personas que representan esa divinidad de la tierra.
Y ello es lo que, hermanos, podemos ver en la persona de nuestro Señor Jesús. Él, hermanos, se puede, hermanos, asimilar como la persona sabia, una persona que cumplió con el propósito de Dios en la tierra, que, hermanos, pudo, hermanos, cumplir todas las, hermanos, las condiciones que su Padre puso a este mundo. Y por lo cual nosotros debemos también, en ese sentido, también anhelar, hermanos, poder, hermanos, funcionar, hermanos, de acuerdo al propósito que Dios nos ha llamado. Y eso significa de que nosotros debemos de buscar, hermanos, poder glorificar a Dios con nuestra vida, porque si existimos es para que nosotros glorifiquemos. Amén, hermano. Amén. Dice Efesios, hermanos, que nosotros hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Cuando nosotros dejamos de cumplir, hermanos, ese propósito en la vida, hermanos, para con Dios, entonces nosotros simplemente no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha llamado o nos ha traído a esta tierra. Pero cuando el hombre, hermanos, busca a Dios y se somete, hermanos, a la voluntad de Dios, se somete a los propósitos de Dios, esta persona comienza a tener una forma, hermanos, que agrada a Dios, que va de acuerdo a su propósito por el cual fue creado. Entonces ahí es donde, hermanos, Dios comienza a ver al hombre de que él sí está viviendo con sabiduría en la tierra, de que él está haciendo uso de sus habilidades, tanto emocionales, físicas, para poder llevar a cabo el propósito de Dios en la vida de aquella persona. Amén. Y eso, hermanos, Jesús lo dijo un día, cuando, hermanos, todos aquellos sabios, hermanos, habían ignorado, hermanos, la venida del Mesías, y habían, hermanos, pasado por alto, hermanos, la existencia de Cristo, y que ignoraban, hermanos, la obra de Dios a través de Cristo. Hermanos, un día, hermanos, él oró y dijo: Padre, te alabo, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, pero se las ha revelado a estos pequeñitos. Amén. Entonces él está diciendo de que, hermanos, que los sabios de este mundo, que debían haber notado, hermanos, la venida de Cristo, hermanos, si no lo hicieron, es verdad. Ellos, hermanos, no llevaron a cabo, no tuvieron la capacidad, no usaron su capacidad para poder reconocer que Cristo era el Hijo de Dios. Amén. Sino que, hermanos, fueron más irracionales que la misma creación. Sí. Al grado que en una ocasión el Señor les dijo: hipócritas, ustedes bien saben distinguir, hermanos, los tiempos, hermanos, pero no saben distinguir los tiempos de Dios. Ustedes saben que cuando ustedes dicen que cuando hace arreboles es porque va a ser un clima, o cuando hace tal cosa va a suceder otra, pero ustedes no conocen el tiempo de Dios en su vida. Entonces, como personas que no tienen el conocimiento de Dios que deberían de haber tenido para reconocer la venida de Cristo, pero que no lo hicieron, ellos están en una condición peor que la creación misma que Dios ha dado, hermanos, limitado de cierta, hermanos, privilegio a comparación del hombre, pero que ellas mismas nos reflejan que son más sabias que muchos sabios, que el hombre mismo. Entonces, a Jesús no le causó, hermanos, nada, hermanos, que le agradara a él. A él, lejos de agradarle el ser humano, le causó tristeza. Porque no pudieron, hermanos, reconocer quién estaba juntamente con ellos. Amén. Al grado que un día que estaba cerca de Jerusalén, comenzó, y dice la Biblia, que comenzó a llorar y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, pero no quisiste? Amén. Por lo tanto, tu habitación será dejada desierta, y no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Es increíble de que Dios nos compare de esa forma, pero es una realidad. Es verdad. En donde no tenemos la capacidad de discernir, hermanos, la voluntad, el propósito de Dios para nuestra vida, hermanos, y que no podamos funcionar como Dios nos ha querido que funcionemos nosotros.
Si la voluntad de Dios para el ser humano no es que el hombre viviera y se condenara. No. La voluntad de Dios para el ser humano es que él conociera a Dios, viviera en su voluntad para vivir bajo de su gracia y bajo de su presencia, como lo fue en un inicio. Amén. Pero vemos una creación que está dando los frutos que por los cuales fue creada, y es que ellos de forma natural pueden, hermanos, anticiparse ante, hermanos, cualquier necesidad futura, como es, hermanos, las hormigas. Las hormigas, hermanos, tienen el instinto de poder preparar su propia comida para, hermanos, el invierno. Es cierto, hermano. Y ellas salen solitas y van, hermanos, sin que nadie las dirija, y van a buscar en el tiempo adecuado. Ellas van y buscan lo que ellas necesitan para prepararse, para poder estar listas para cuando venga aquel momento en el cual ellas necesiten, ellas estarán preparadas y no tendrán de qué sufrir. Aquellos hermanos, les dice, hermanos, los conejos, dice él, que una Pueblo más animales esforzado. poco esforzados, Amén. pero hacen su casa sobre la peña. Es cierto, hermano. Ellos, hermanos, buscan lugares seguros, sin tener, hermanos, que pensar si ir a un lugar, hermanos, que parezca bonito, pero ellos no buscan un lugar que les parezca atractivo a ellos. Ellos buscan un lugar donde refleje seguridad para ellos, que refleje, hermanos, una condición segura para ellos, al grado de que ellos están plenamente confiados donde ellos van. Dios les ha dado esa capacidad. ¿Y por qué, hermanos? Es que el ser humano, hermanos, cae en ese sentido en un grado bajo, porque no puede reconocer la voluntad de Dios para con su vida. Amén. Sino que, hermanos, viven ignorando, hermanos, la voluntad de Dios. Viven rechazando el propósito de Dios para con sus vidas, y siguen ignorando de que, hermanos, buscar, hermanos, a Dios no les hace a ellos caer, hermanos, en desventaja, sino que les hace ser más sabios. Por eso dijo el apóstol Pablo, dice él: miren, ustedes no son muchos sabios ni muchos poderosos, pero de lo débil Dios ha escogido. Aquello que no era sabio, Dios ha hecho que sean diferentes, sabios. ¿Por qué? Porque lo necio del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, hoy nosotros, hermanos, a diferencia de aquellos que presumen sabiduría, si hemos vivido y vivimos para la voluntad de Dios, nosotros estamos viviendo bajo el propósito por el cual Dios nos ha creado en la vida. Y estamos cumpliendo las razones por las cuales Dios nos ha llamado, y es que podamos creer en el Hijo de Dios y que podamos vivir bajo su gracia y su presencia cada uno de nosotros. El mundo, hermanos, y la gente vive ignorando, hermanos, de forma tal de que a los ojos de Dios son ignorantes, no tienen el conocimiento. La Biblia habla acerca del apóstol Pablo. Un día dice que él llegó a Atenas, y dice que aquellos lugares estaban llenos de lugares, santuarios, De altares, amén. que estaban dedicados a diferentes dioses. Y en uno de ellos él vio una inscripción que decía: al Dios no conocido. Amén. Al grado de que tenían altares que no tenían ni nombre de su Dios que ellos pretendían adorar. Tal es, hermanos, la ignorancia que Dios vio y la necesidad de que Pablo tuvo que habló a ellos y les dijo: ustedes, dice, yo en sus altares he visto una inscripción donde dice al Dios conocido, pues a ese es que yo les predico. Amén. Porque Él, que no necesita de ustedes, nada de ustedes, sino que a Él les da a ustedes todo, y que ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de la habitación de ellos. Aunque no estamos lejos de Él, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Y somos como uno de los profetas dijeron: porque linaje suyo somos. Amén. Y ello refleja de que cuando el hombre no está en su función, hermanos, de poder conocer o de vivir para Dios,
Dios muestra de que sí hay una razón por la cual ellos deben de vivir y glorificar al Señor. Y Pablo mostró el verdadero propósito por el cual ellos debían adorar, y era de que ellos conocieran al verdadero Dios. Y es ahí donde, hermanos, Dios habló a la vida de ellos. Y por ello es que contrasta la vida de los animales, porque, hermanos, nosotros como seres humanos tenemos las capacidades para poder ser personas y mujeres que podamos glorificar a Dios en nuestra vida. Y que nos ha dado las habilidades para poder, hermanos, cada día crecer, poder ser, hermanos, semejantes a Él. Y ese va a ser y es el propósito de Dios para nuestra vida, que nosotros podamos usar nuestra mente, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, que podamos usarlos para que ellos sean un instrumento para que glorifiquen a Dios. Que podamos usar nuestro tiempo para que ellos sean, hermanos, un medio por el cual podamos también servir y usar ese tiempo para glorificar al Señor. Aleluya. Todas nuestras habilidades emocionales y físicas tienen y están capacitadas para poder glorificar al Señor. Dios, el apóstol Pablo decía a los romanos de que si antes le servíamos, le prestábamos nuestros miembros a la injusticia, hoy los vamos a presentar para la justicia. Amén. Porque ellos es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Esa es la razón por la cual Dios nos ha dado lo que tenemos, nuestros ojos, todo en la vida. Y esa es la razón por la cual Dios nos da todo ello, para que nuestros miembros sean una herramienta que glorifiquen al Señor. No podemos nosotros ignorar de que todo lo que Dios nos ha puesto en nosotros, nuestra lengua, es un miembro que glorifica a Dios. Es cierto. Santiago dijo que no podemos maldecir con la lengua que bendecimos, No con la misma podemos. boca que maldecimos no podemos maldecir. Entonces, nuestro miembro, que es nuestra lengua, ha sido dado para que ella glorifique a Dios a través de nuestro miembro. Y así podríamos hablar de todos los miembros del cuerpo que tienen al final de cuentas un propósito que glorifica al Señor. Pero en la realidad está el hombre usando todo ello para poder glorificar al Señor. No lo está haciendo. Sin embargo, estos seres, hermanos, tan pequeños, pero que no están limitados a usar, hermanos, sus habilidades que Dios les dio para poder, hermanos, mostrar esa sabiduría que Dios ha puesto en ellos. Ellos demuestran que son más sabios que los hombres. Porque nosotros, el ser humano, con toda la sabiduría, hermanos, vivimos y actuamos peor, hermanos, de que aquellos seres que no tienen razón. Hermanos, ¿por qué? Porque, hermanos, ha caído, o el hombre ha caído en un nivel donde, hermanos, se ha vuelto insensible, hermanos, al propósito de Dios. Su conciencia inclusive se está cauterizada, está dormida, ya no hay sensibilidad, la cual ha sido puesta por Dios para enseñarlos cuál es, hermanos, lo bueno y lo malo. Hay personas que no tienen la conciencia de poder discernir y hacer lo que deben de hacer. Y hermanos, si es algo que Dios ha puesto en nosotros para poder enseñarnos. Como dijo el apóstol Pablo, que los judíos, los gentiles que no tienen ley, pero son ley a sí mismos, mostrando sus conciencias que lo que hacen está bien o está mal. Entonces, eso es lo que Dios ha dado al ser humano, y que es una gran bendición y una gran capacidad que Dios da al ser humano. Amén. Que sin saber de la Biblia, él puede discernir entre lo bueno y lo malo. Mas, sin embargo, hay muchas personas que no usan de esa conciencia para poder agradar a Dios y vivir de una forma que agrade y glorifique al Señor. Amén. Porque Dios, hermanos, estará siempre agradándose cuando el ser humano, independientemente de la raza o la religión que tenga el debido propósito de agradar a Dios. Dios siempre se va a agradar de esa persona. Tenemos el ejemplo de Cornelio. Él dice que, hermanos, él daba limosna, hacía oración, y un día Dios se agradó de él.
Y dice, le voy a mandar a un siervo para que le hable del evangelio. Y ese hombre tocó el corazón de Dios para que fuera enviado el evangelio a la vida de Cornelio y a su familia, al grado, hermano, de que aquel hombre fue sabio. Amén. Y pudo encontrar a Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, el ser humano, ya sea por los medios que sea, busca con anhelo a Dios, hermanos, sin duda Dios va a ser hallado por él. ¿Por qué? Porque el ser humano se despoja de sí mismo y dice, en este mundo no solamente es parranda, no solamente es fiesta, no solamente es dinero, no solamente es comida, no solamente es hermanos, vivir a mi antojo, sino que existe una razón detrás de todo, por lo cual yo debo de buscar esa razón y debo de buscar hacia arriba, porque es de allá donde vendrá la respuesta. Escuchaba un testimonio de un hombre que era una persona que vivía en las calles, y pienso que llegó el límite de él, donde él pues ya se había cansado de vivir, hermanos, viviendo allá a la intemperie. Y un día, hermanos, vio una iglesia, hermanos, y entró a esa iglesia. Y menciona, hermanos, que aquel hombre entraba y comenzaba a gritar. Y decía, Jesús, le decía, yo soy, y mencionaba su nombre, al grado de que aquel hombre se desahogaba en su vida porque quería hallar a Dios, al grado, hermano, de que tanta fue la persistencia y la necesidad de aquel hombre, que un día, hermanos, Dios lo rescató de la condición en que él vivía. ¿Por qué? Porque donde quiera que estemos nosotros, hermanos, si levantamos nuestra mirada y usamos, hermano, la conciencia que Dios nos ha dado para poder buscar a Dios, de cierto lo hallaremos, porque el apóstol dijo, porque Él no está lejos de nosotros, en Él vivimos y en Él nos movemos. Él está cerca de nosotros, hermanos, y Él escucha al hombre cuando usa su conciencia y su razón para buscarle. Y aquel hombre fue escuchado, hermanos, y Dios lo restauró su vida, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la capacidad de buscarle. Dice él, bienaventurado el que me buscare, velando por los umbrales de mi por las entradas de mis umbrales, hermano. Hermano, porque Dios se anhela cuando nosotros, hermanos, usamos nuestra voluntad, nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría para buscar de Dios. Dios se glorificará en nosotros, porque Él está agradado de aquellos que le buscan de corazón. El grado que dice, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros permitimos de que el propósito y aquello que Dios ha depositado en nosotros funcione, por lo cual fue hecho, es ahí cuando Dios se glorifica en nosotros.